La vimos, compartimos aquí. Ya, nosotros ahora sí parece que ahora sí. Bueno, parece que ahora sí. A ver, como para ir redondeando, nosotros en un par de minutos recordemos lo que hemos comentado en la clase anterior. A ver, nosotros queríamos estudiar el límite de suma de Riemann. Eso es lo que nosotros queríamos estudiar. Y garantizar que bajo condiciones sobre una función, tal límite existe. Hemos dado como ejemplo, nosotros queríamos estudiar esto, dimos como ejemplo o motivacional el caso en que la función era positiva, es decir, la gráfica está sobre el eje X, este número, o la suma de Riemann, eh, tiende, cuando lo hace, a un número que va a ser mayor o igual que 0, vamos a comprobarlo después, y ese número nos va a medir el área de una región plana, que está limitada por la gráfica de la función. Entonces resulta interesante estudiar este tipo de límites, y más aún estudiar para qué funciones este proceso ocurre. Y ahí aparece entonces la definición de integral definida. Lo que sí vamos a generalizar o vamos a cambiar un poco la idea, la presentación acá, considerando no n tiende al infinito, aunque en la práctica sí va a ocurrir, sino algo un poco más general, es que la norma de la partición eh, sea pequeña. Ahora, lo que va a ocurrir intuitivamente es que si la norma de la partición es pequeña es porque la cantidad de puntos que tiene esta empieza a aumentar. ¿Ya? Así que en la práctica lo que va a ocurrir es que el estudio de la suma de Riemann, el límite va a ocurrir cuando la cantidad de puntos aumenta. Ya teníamos la noción de integral definida, la idea que estaba detrás era esta que está acá. El límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann se acerca a algún número que estaba anotado de esta manera, que es la integral definida de la función en el intervalo AB. A y B y F tiene su nombre propio, ¿ok? Ese número, si existe, es único, y establecimos una anotación y un vocabulario para este objeto. Límite superior, límite inferior, integrando, variable de integración, etc. Venía el resultado principal acá, que era el siguiente. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la partición X espaciada, esta que estamos encerrando acá, esta partición en la cual todos los puntos están a la misma distancia y por lo tanto todos los delta xk, que la longitud de los respectivos intervalos es constante, y por lo tanto la norma, que es el mayor de estos números, es constante, es el número. Lo que ocurría es que decir que esta partición tiende a 0 o es pequeña es equivalente con. Y por lo tanto, si la función era integrable, es decir, si el límite existe, que le estamos llamando y estamos anotándolo como una integral, entonces el límite se puede calcular de esta manera. Y ahí ahora reemplazamos que la norma tiende a 0 por n tiende al infinito porque son equivalentes. Y aquí nos aparece qué era lo que nosotros habíamos obtenido cuando estamos calculando la suma de Riemann de una función con la intención de calcular un área, que es lo que hemos estado trabajando en la clase. Así que tenemos la fórmula 1. Entonces la fórmula 1 es la que vamos a aplicar. Si la función es conocida, los valores de A y B son conocidos, podemos usar la fórmula 1. ¿Ok? Podemos usar la fórmula 1. C sub k era un punto que estaba en el intervalo, era un punto arbitrario, en cada subintervalo. Entonces uno puede, como este límite existe independiente del punto, uno puede escoger el punto.
Y en este caso, cuando usamos la partición equiespaciada, uno acostumbra a escoger o los extremos izquierdos, todos los esos casos los extremos izquierdos, o bien los extremos derechos. En la igualdad 2 hemos usado los extremos derechos. ¿Ya? Y quiero hacer una precisión. En realidad, voy a hacer una corrección acá. La igualdad 1 es lo que nosotros, en realidad, que nosotros queremos hacer acá, es que esta integral entre A y B se va a poder calcular usando una partición. Vamos a ocupar otra partición que no es equiespaciada. Límite cuando n tiende al infinito de desde 1 hasta n de f de c sub k delta xk. Voy a ocupar delta xk, en realidad aquí. Ese límite lo vamos a calcular de esta manera si la partición P partición, a eso nos referimos, cumple estrella. En realidad, lo que yo quería decir era esto y no lo que está específicamente puesto ahí. Vamos a considerar otras particiones que no son equiespaciadas, pero que cumplen estrella. ¿Qué es lo que es estrella? Esto. Si la norma de la partición es pequeña, eso es equivalente a que n tiende al infinito, equivale a n tiende al infinito, entonces tú puedes calcular este número, el número límite, en la integral definida, usando esa expresión que está. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo en la cual el cálculo pasa por usar otra partición. ¿Okay? Bueno, teníamos un primer ejemplo, que la función era constante, entonces es integrable y la integral se puede, el valor de la integral es kb menos a. Si k es un número positivo, este número coincide con el área de ese rectángulo, que es justamente la porción de región que queda limitada por la curva, en este caso la constante. ¿Ya? Esa idea la precisamos posteriormente. Y entonces llegamos a un resultado muy importante, que dice que si la función es continua en el intervalo, es integrable. Así que para todas las funciones continuas el límite existe, que se está mencionando ahí. ¿Ya? Teníamos un ejemplo de una función que no era muy mala y no era integrable. Después vamos a relajar un poco esa condición. Vamos a establecer algunas propiedades, de lo que nos está quedando acá, de la integral definida. Las propiedades son las siguientes. En realidad, no son realmente, o no podrían no ser realmente propiedades, sobre todo la número 2, la número 1, ¿ya? La número 1 dice que si tú inviertes los órdenes de integración, la integral cambia de signo. ¿Ok? Insisto que en esta parte, o en algunos textos, esto no es una propiedad, sino que es una definición, define. En el caso que en realidad uno dice que abiertamente dice, si tengo dos números cualesquiera, esta integral es lo mismo que esta integral con signo cambiado. Es un poco artificial considerar la demostración aquí de eso, porque aquí se está asumiendo que A menor que B en esta definición del intervalo, y entonces ya al hablar de partición ya está ya lo tiene ordenado. Así que nosotros pensémoslo simplemente como una definición. Si tú inviertes los órdenes de integración, si tú cambias el orden de integración, la integral difiere en el signo. Ya podemos pensarlo como una definición. La parte 2 sí puede ser probada y uno fácilmente se convence porque como el intervalo es cerrado, podremos considerar el intervalo de extremos A, A. O sea, B puede ser igual a A. Y si B es igual a A, uno dice, bueno, si B es igual a A, la única partición que puedo considerar es solamente el punto. Parto en el punto y comienzo en el mismo, y por lo tanto, la longitud del intervalo, del único intervalo que es este, es 0.
Por lo tanto, todas las sumas de Riemann valen cero. En realidad hay una sola. Y por lo tanto el límite debe ser cero, así que no hay mucho más que decir. Este integral es cero. Uno puede reinterpretarlo desde el punto de vista de área también, que en realidad no tienes área ahí. ¿Mm? Bueno, las otras propiedades son importantes. Aquí son consecuencias eh, de la forma como tú construyes las sumas de Riemann. Esto es, no debería extrañarnos esto. ¿Ah? Aquí hagamos el símil, ya que mira, voy a ser grosero acá, ¿ah? Pero funciona. Lo que está detrás es el álgebra de límite, el límite de la suma de los límites. La demostración está ahí, pero uno puede hacer esto. Mira. A, F más G es un límite cuando cierta partición tiende a cero. De algo, una suma de Riemann. Hay una sumatoria que involucra la partición. Resulta que esta parte, uno puede separar la sumatoria por la forma como define. ¿Por qué? Porque en esta suma de Riemann, sin entrar en tanto detalle, uno tiene que evaluar en C sub k por el delta, ¿correcto? De 1 hasta n. Y resulta que esta parte es simplemente f de C sub k más g de C sub k. Y entonces se está multiplicando por delta xk y se está sumando, así que por propiedades de sumatoria, aquí estas son dos sumatorias. Una correspondiente con S y otra correspondiente con G. Y aquí ocupamos que el límite de la suma es suma de los límites, así que groseramente, la demostración es un poco más rigurosa que eso, pero en la práctica lo que tú estás haciendo es esto. Límite de la suma, suma de los límites. Es este límite más este límite. Y nosotros podemos usar esta propiedad porque ambos límites existen, porque las funciones son integrales. Son integrales. G, B. Así que esta primera parte converge a un número que se llama la integral entre A y B de F, y ese se acerca a otro número que es la integral entre A y B de G. Por lo tanto, la integral de la suma es la suma de las integrales, como una consecuencia de las propiedades del límite. Entonces, nosotros podemos pensar acá, y esa es la idea de la demostración, aquí se está escribiendo un poco más formal, que tanto la propiedad 3 como la propiedad 4 son consecuencia del álgebra de límites. Si tienes en el integrando, recuerde que dentro del símbolo de la integral hay una parte que se llama el diferencial, y lo que lo acompaña es el integrando. Aquí en el integrando es una constante por una fórmula de x, y lo que está diciendo esta propiedad es que esa constante puede salir fuera del símbolo de la integral. Esas dos, en ambos casos tengo números, esos son iguales. Lo que funciona con suma funciona con diferencia. Bueno, esto que está acá es informalmente, pero la idea de fondo de que está detrás es esa que está ahí. Y bueno, ahí está la idea de la demostración, la que está puesta arriba, escrita en términos de epsilon y delta, ¿eh? Haciendo p igual 0 y tiende. ¿Mm? La propiedad interesante, todas son interesantes, pero la propiedad 5 se llama linealidad respecto al integrando. La propiedad 5 lo que está diciendo es, vamos a volver a reinterpretar toda esta propiedad en términos de área, y ahí se va a poder entender un poco más, aunque la integral es un poco más general cuando tú calculas la integral es mucho más general que calcular un área. Entonces, la propiedad 5 dice que si la función es integrable en el intervalo AB, puedes integrar en este intervalo, en ese intervalo, y la suma de ambos números te va a dar el total. Es eso lo que estamos diciendo. O sea, puedes partir, fíjate que es sugerente, el límite en el primer sumando es el límite superior es C, y en el segundo sumando el límite inferior es C. La suma de estos dos números te da el total. Desde el punto de vista de áreas es una interpretación bastante directa. ¿Ya?
Eh, este es un resultado bastante más fuerte, ¿eh? Y aquí hago el comentario, en realidad es un resultado bastante más general, porque si la integral existe en el intervalo AC y también en el intervalo CB y es adyacente, es decir, donde termina un intervalo, comienza el otro, entonces la integral va a existir en el intervalo AB. Este tipo de resultados nos permite extender las funciones integrables a aquellas que tienen discontinuidades buenas. Vamos a poder, usando esta idea, probar ese resultado, o al menos mencionarlo. ¿Ya? Y con esta información, con esa propiedad y las propiedades 1 y 2, tenemos que esta igualdad vale independiente de cómo sea A, B y C. ¿Ya? Aquí en esta relación, en esta igualdad, se está asumiendo que A es menor que C, menor que B, pero eh, usando las propiedades 1 y 2, uno puede concluir que esa igualdad vale siempre, independiente de cómo estén ordenados esos números. Ya nos está quedando un par de propiedades muy importantes. La primera es la que se llama propiedad de minimax. Dice que si f alcanza el mayor valor y el menor valor en A, el mínimo y el máximo, entonces la integral está atrapada por estos dos valores. O sea, lo que está diciendo es que si f de x está atrapado por dos números, por el máximo de la función, y está atrapado por el mínimo de la función, y esto vale para todo número en el intervalo AB. Fíjate que aquí dice, si f alcanza sus extremos, si la función es continua, ciertamente lo alcanza. Recuerda que las funciones integrales son un poco más generales. Entonces, si esto ocurre, entonces, con esta información tú puedes estimar la integral. Vale estrella. Tú puedes dar una idea de cuánto puede valer la integral. La integral es un número que está entre tal y tal valor. Está entre el mínimo y el máximo. Entonces, sin saber cómo calcular la integral, nosotros podemos dar una idea de cuánto puede valer. Cuán grande puede ser o cuán chica puede ser esta integral. ¿Ya? Y vamos a dar la idea de la demostración de eso. Y la propiedad 7, que tiene como consecuencia lo que motivó este concepto, es que si una función le gana a otra, entonces las integrales preservan el orden. Entonces, como número, también le gana. Cuando ambas son sobre, ¿no? Sobre. También le gana. Eso es lo que estamos diciendo. En particular, si la función es positiva, o no, digamos no negativa, entonces la integral es no negativa también. Y este nos va a permitir definir el área de la región. ¿Okay? Bueno, entonces la idea de la demostración de la propiedad de minimax es esta. Lo que pusimos arriba, eh, lo que pusimos acá arriba, lo podemos volver a colocar acá. El mínimo de f está acotado, es una cota de f de x, y es una cota del máximo. Eso vale para todo x, en particular, vale para todo x, en particular para los c sub k. Para los c sub k que estamos considerando en los subintervalos, si tomamos una partición. Entonces, lo que uno va a probar acá es que la suma de Riemann está atrapada por dos números. B menos A
B menos A se puede escribir mediante esta telescópica. B menos A es el resultado de esta suma. ¿Ok? Entonces, multiplicada esta suma por ese número que es el mínimo, tenemos el mínimo, y aquí aplicamos la desigualdad. Cada uno de estos es más chico que cada uno de estos, así que nos queda que esta suma es menor o igual que la suma de Riemann. Pero f de s sub k es menor que el mayor valor, así que aquí está la otra desigualdad. Y esta suma justamente es esa, porque nos queda nuevamente telescópica, B menos A. En consecuencia, esta es la suma de Riemann de la función respecto a cualquier partición, con cualquier punto está atrapada por estos dos números. Entonces, si tomamos el límite también queda atrapado. Si no tomamos límite, el límite queda atrapado. Si nosotros tomamos el límite, llegamos. Y llegamos entonces a esa estimación. Esa es más o menos la idea general de la demostración. Es más o menos la idea de la demostración. Entonces debería funcionar ahí. Entonces esto es una estimación que no nos permite probar. Bueno, comentario respecto de la identidad 6 y 7, de las 7. Se puede probar las 7, pero uno puede probar directamente el caso particular. Aquí hay una idea de lo que se quiere decir. Una función es integrable y es no negativa, entonces la integral tiene que ser una cantidad no negativa también. Bueno, eso que está escrito ahí es la idea de la demostración de por qué tiene que funcionar. Lo que uno puede demostrar es que si f es mayor o igual que 0, en el intervalo AB, entonces cualquier suma de Riemann de la función también es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la suma de Riemann es f evaluado en cada uno de los c sub k, pero este número es positivo. Y este número sabemos que es positivo, porque es la medida. Así que la suma de él es positiva, mayor o igual que 0. Entonces, si uno toma el límite, el límite, si el límite existe, también debería ser mayor o igual que 0. Y aquí está la idea de la demostración, suponiendo que el límite no es positivo. Si el límite no es positivo, uno puede construir una suma de Riemann que es negativa. Si el límite no es positivo, uno puede mostrar que hay una suma de Riemann que es negativa. Pero ahí está la contradicción, porque cualquier suma de Riemann es positiva. Entonces aquí se produce la contradicción. En consecuencia, si la función es positiva e integrable, la integral tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué es la identidad 3? Que es la propiedad 3. La misma demostración nos permite concluir que si la función es negativa, la integral también lo es. Fijarse acá, consecuencia. O sea, si la función tiene un signo en todo el intervalo, la integral tiene el mismo signo. Es eso lo que hay que concluir de esta y esa. Si tiene un signo, la función tiene el mismo signo. O sea, lo que estamos diciendo acá, antes de entrar a la interpretación, es que si tengo el intervalo a, b, y la función es integrable, por ejemplo, es continua, y la gráfica queda toda sobre el eje, entonces la integral es positiva. Mayor o igual que 0. En cambio, si la gráfica de la función queda toda bajo el eje, por ejemplo, algo así, la gráfica queda toda bajo el eje, es decir, la gráfica es menor o igual que 0,
Entonces el valor de la integral es un número negativo. Fíjense. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Sí. Uno puede probar más. Si la función es continua y la integral es cero, entonces se debe anular. Es un detalle un poco más general. Entonces, con esta propiedad, ahora formalizamos, que es esta otra observación. Si tengo una función positiva, digámoslo, no negativa en un intervalo, y es integrable ahí, entonces esta función, la gráfica determina una región que está atrapada por la gráfica de la función superiormente y por el intervalo inferiormente, o la recta y igual 0 cuando x se mueve entre a y b. Entonces tengo una porción del plano. Esa porción del plano tiene área, y el área está dada por la integral. ¿Okay? El área está dada por la integral. Bueno, entonces, con esta propiedad, podemos reinterpretar de alguna manera las propiedades que hemos enunciado acá. Si pensamos que f y g son positivas, todas estas propiedades tienen sentido o calzan con lo que debería ocurrir geométricamente con áreas. Por ejemplo, mira, eh, tomo una función positiva, mayor o igual que 0, y el intervalo a, b se reduce en un solo punto. Sabemos que la región limitada por la curva representa área. Si a es igual a b, lo que tú tienes como región en realidad es esta línea. Si a es igual a b, es decir, si este número se acerca a ese número, tienes una línea nomás. Bueno, ¿y cuál es el área de una línea? Es 0. Así que esta propiedad es razonable. Esa propiedad es razonable. Si tú multiplicas una función por una constante, las áreas también también se amplifican, también se modifican. Por ejemplo, si la función es positiva, y la función la multiplicas por 2 en este caso, estás dibujándola de la manera que se está indicando ahí. Entonces, lo que va a ocurrir es que el área es multiplicada por 2. Y efectivamente eso va a ocurrir. Si la gráfica es igual a f de x, y yo multiplico f de x por 2, la gráfica es esta, y la región, esta región, el área de esta región es 2 veces el área de la región que está en color calizo. Eso geométricamente ocurre, eso es cierto también. Vuelvo a insistir que las propiedades valen en general, independiente cómo sea la función, pero en el caso que es positiva, lo que nosotros tenemos es, se puede reinterpretar. Y si la sumamos, si igual f y la otra es g, y nosotros sumamos punto a punto y llegamos a esa gráfica, y el lado izquierdo es el área de esta porción, ¿okay? De esa que está ahí, y esa área se puede escribir como la suma de esas dos áreas, para esa función que está ahí. Y, como para ir cerrando esta parte, vamos a empezar a ver algunos problemas. Aquí se puede ver la utilidad de pensarlo como área. Aquí queda bastante más entendible la aditividad respecto al intervalo. Mira, suponte que la función es positiva,
Lo que dice la propiedad de la aditividad en el intervalo es que tú puedes calcular el área como suma de áreas. Aquí tiramos un número C entre A y B, entonces la porción que está en gris es una región, la porción que está en calipso es otra región. La unión de estas dos porciones te da esa, y lo que estamos diciendo es que para calcular el área del total, tú puedes calcular el área de una porción y el área de la otra porción y sumarla, y el resultado va a ser el área total. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Mm? Y la desigualdad minimax, ¿qué es lo que dice? La desigualdad minimax también es bastante intuitiva. El lado izquierdo es un área de un rectángulo, que es esta área. Estamos diciendo que el mínimo se alcanza en algún punto. En algún punto se alcanza la menor imagen. Si nosotros construimos, estamos pensando que todo es mayor o igual que cero, entonces la porción izquierda es el área de un rectángulo. Esa área es más chica que el área de la región. Y esa área no pasa el área de otro rectángulo, que es este. Ese rectángulo tiene un área mayor, porque aquí se alcanza, estamos pensando que en otro punto se alcanza la imagen, la mayor imagen. También es razonable desde el punto de vista de áreas la desigualdad minimax. El valor de la integral, que en este caso mide área, está atrapada por esas dos áreas. ¿Okay? Y también pasa con la dominación, es decir, si una gráfica queda sobre otra gráfica, encierra más área, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Esta área es mayor que esta área. Ahí. Entonces, desde el punto de vista, insisto, estas interpretaciones son válidas si las funciones son positivas, pero estas propiedades son generales. ¿Ok? Son generales. Son propiedades generales. Bueno, vamos a destinar un poco de tiempo a estudiar algunos problemas. Voy a estar aquí desarrollando algunos. A ver, problemas. Expresar como integral esta suma, donde P es una partición del intervalo 0 pi cuarto. 0 pi cuarto. Expresar como integral esa suma. La norma de la partición tiende a 0 de que hay igual 1 hasta n de la tangente de C sub k delta x k. Esta es una partición, los C sub k son puntos arbitrarios. Lo ideal sería obtener el valor de ese límite. Ya a partir de la próxima semana vamos a poder encontrar los valores concretos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, recordemos lo siguiente. Acá está, mira. La integral entre a y b de una función que es integrable se puede calcular de esa manera. Ahí. Entonces, en este caso, la función que está involucrada, la función que está detrás, es tangente. Es tangente. Si reemplazamos tangente, llegamos aquí a la integral entre 0 y pi cuarto de la tangente está dado por ese límite. Ese límite entonces se expresa como esa integral. Esta función es continua. La tangente es integrable porque la tangente es continua en ese intervalo. En el intervalo 0, no, en el intervalo 0 pi cuarto. Sí. Es continua, por lo tanto integrable, así que se puede expresar de esa manera. Problema. Dice. Encuentra el valor promedio de una función. Bueno, ¿cuál es el valor promedio de una función? Aquí está la definición. El valor promedio de una función es 1 partido por la longitud del intervalo por la integral definida.
Dice, use geometría. ¿Qué significa eso? Que tenemos que calcular, obtener este valor usando el hecho de que esta integral mide un área. Eso significa use geometría. ¿Ya? Usando el hecho de que esa integral mide área. Después podemos hacer el cálculo directamente de la integral, usando de que esa integral mide un área. Entonces, tengo la función y igual 2x, y la integral entre 1 y 2 y 5 de 2x, como la función es positiva y es continua en el intervalo 1, 5, esa integral, el número que existe, es el área de la región que estamos pintando ahí. Esta es la región. Esa región, la que está limitada, tiene por área, el área, que sabemos que existe, es esa integral. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular el área de esta región usando geometría. Y lo que nos damos cuenta con bastante facilidad es que uno puede darse cuenta que esa región que está ahí, bueno, esto es un trapecio, que también lo puede dividir como un triángulo y un rectángulo. En este caso, aquí si tomamos una línea, justamente, fíjate que la imagen de 1 es 2, por la gráfica y por la función, y la imagen de 5 es 10. Entonces, justamente si cortamos a altura 2, obtenemos un rectángulo y un triángulo rectángulo ahí. Entonces, si nosotros calculamos las respectivas áreas y sumamos, obtenemos el área de la figura, que en este caso es un trapecio. Bueno, el área del rectángulo es la longitud de la base, que en este caso es 4, y la altura, que vale 2, así que es 8, y en el triángulo la base sigue valiendo 4, y la altura vale 8, ¿no? Que es esta longitud. Es esta, ¿no? Así que eso da 16 y 8, 24. Por lo tanto, este integral vale 24. Entonces aquí falta completar. Uno dice, luego, voy a borrar este J, lo voy a buscar después. Uno dice, así, de esto, el valor promedio sería 1 sobre 5 menos 1 por el valor de la integral, que es 24. O sea, es 6 el valor promedio. Después vamos a interpretar geométricamente el valor promedio. Necesitamos un resultado que se llama el teorema del valor medio. ¿Okay? Este lo voy a llamar J intervalo. Ya. Ahí tenemos entonces, si la figura fuera otra, el problema es que si la función fuera otra y la región limitada no es fácil de calcular por geometría, ¿cómo calculamos valor promedio? Aquí tendríamos que calcular la integral directamente. Vamos a ver cómo hacemos ese cálculo. Ok, a ver. Probar la siguiente estimación. Estos son problemas tipo. Es decir, siempre uno acostumbra evaluar este tipo de cosas. Fíjate, ni siquiera sabemos cómo calcular la integral. Si tú supieras calcular directamente la integral, el resultado lo comparas y dices que es más chico que raíz de 2 medios, pero en este caso no sabemos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad de integrales. Dice justificar que esa integral es menor o igual que 1 sobre raíz de 2, o raíz de 2 medios. Entonces, para poder hacer esa estimación, nosotros vamos a recordar la propiedad minimax. Ahí está. Si nosotros pudiésemos encontrar el mayor valor y el menor valor en el intervalo, nosotros tenemos esta estimación y habría que mostrar que el mayor valor, que esta parte no pasa del número que está indicando. Y entonces el problema estaría resuelto. Si eso ocurre. Se alcanza el mayor y el menor valor ahí porque la función es continua. Esta función es continua. La función que es seno de x sobre x continua. ¿Ya? Esa función es continua. Bueno.
esa función es continua en ese intervalo y por lo tanto alcanza su mayor o menor imagen. Eso lo sabemos de cálculo, ¿sí? Alcanza su mayor o menor imagen. Podemos encontrarla explícitamente usando derivadas, pero aquí vamos a hacer algo, mira. Por la propiedad del minimax, la función está acotada por su menor valor y su mayor imagen. La propiedad de minimax dice que la integral de la función entre pi cuarto y pi medios es menor o igual que el mínimo de la longitud del intervalo. Está acotado por abajo y está acotado superiormente por el máximo y la longitud del intervalo. Bueno, esa diferencia es pi cuarto. Así que el mínimo por pi cuarto es menor o igual que la integral y el máximo por pi cuarto. Habría que mostrar, lográsemos encontrar el máximo de la función, habría que mostrar que ese número multiplicado por pi cuarto no pasa de este número. Es el que queremos calcular. Dice, justificar que eso es cierto. Bueno, es posible encontrar el mínimo y el máximo. En realidad, aquí lo que va a ocurrir es que esta función es decreciente. Lo que uno puede demostrar, y aquí está el detalle del cálculo, puede estudiar con más detalle acá, es que esta función es decreciente. Es una función decreciente en ese intervalo. O sea, aquí tenemos pi cuarto, aquí tenemos pi medio, y la función hace algo así. Viene por acá, es algo así. Por lo tanto, voy a borrar un poco más, no es una recta, pero es algo que se va curvando ahí, algo así. Ahí. En consecuencia, en este intervalo, la mayor imagen se alcanza en el extremo izquierdo y la menor imagen en el extremo derecho. Aquí se alcanza el máximo y aquí se alcanza el mínimo. Si nosotros mostramos cómo va a ocurrir que la derivada es negativa en ese intervalo, se alcanza el máximo y el mínimo. O sea, el máximo de la imagen por la función de pi cuarto y el mínimo de la imagen por la función de pi medio. Si nosotros aceptamos aceptamos esto, vamos a llegar a lo que queremos. Podemos adelantando un poco, mira, a este cálculo de por qué la derivada es así. El máximo es la imagen en pi cuarto que te da evaluar esa función, nos va a dar 4 sobre pi raíz de 2 medios, y el mínimo es evaluar en el otro extremo, que es en pi medio, que es 2pi. En consecuencia, la integral está limitada inferiormente por pi cuartos, que era la longitud del intervalo, por el mínimo, y acotado por arriba por pi cuartos, que era la longitud del intervalo, ¿sí? Por el máximo. Y aquí obtenemos entonces la cota, que es raíz de 2 medios. Entonces lo que hay que probar, o lo que hay que justificar, que la función es decreciente. Bueno, esa es la parte como más dificultosa del problema. Que la función es decreciente. Bueno, y para probar que la función es decreciente, calculamos la derivada. Y mostramos que la derivada es negativa. Recuerda que si la derivada es negativa en un intervalo decreciente. Si tú calculas la derivada de seno de x sobre x, te da esta expresión. Fíjate que en esa fracción, el signo lo tiene el numerador. Es decir, la derivada es negativa cuando el numerador es negativo. Entonces, mostrar que la derivada negativa es equivalente a probar que esa condición es cierta. Y esto es equivalente a mostrar que x es menor que tangente de x. Puedo reescribir de esa manera porque en el intervalo donde estoy trabajando, un poco más grande, el seno y el coseno es positivo. Ahora, esta función habría que probar que x menos tangente de x es negativo. O bien, equivalentemente, si uno logra mostrar que en ese intervalo la tangente de x menos x es mayor que 0, el problema se resuelve. Bueno, y eso es lo que vamos a probar acá. Bueno, de los cálculos. Vamos a mostrar que esta desigualdad es cierta, de manera indirecta. Y la manera indirecta es esta. La función tangente de x menos x es creciente. O sea, la derivada es positiva de esta función ahora.
para x mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si tú derivas, te da secante cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Ahora, esta desigualdad es cierta. Esta desigualdad es verdad. Porque la secante, el recorrido de la secante en valor, son todos los números que en valor absoluto es mayor o igual que 1. Y esto implica que el cuadrado de ella es mayor o igual que 1. Eso vale para todo x. En el dominio de la secante. En consecuencia, esta desigualdad es verdad. Bueno, ¿qué ganamos con esta desigualdad? Que es cierta que la función es creciente. Y como la función es creciente, significa que si x es mayor o igual que 0, la imagen por h es mayor que la imagen de 0. O sea, tangente de x menos x mayor que 0. Aquí estamos usando que es creciente. En consecuencia, tangente de x menos x es positivo. Y por lo tanto, la derivada de f es negativa. ¿Ya? Un poco más rebuscado, pero ocurre. La derivada entonces negativa ahí. Bueno, este es un ejemplo un poco más rebuscado, pero en general, si uno quiere mostrar una estimación, usando la estimación minimax, uno tiene que ver dónde la función alcanza el máximo y el mínimo. En algunos ejemplos bastante más fácil darse cuenta. Bueno, pero aquí había que trabajar un poco más. ¿Ya? Se alcanza el máximo y el mínimo de la función. Bueno, entonces tenemos que esa desigualdad es verdad. Se cumple. Bien. Calcular esta integral. Este entre menos 1 y 1. La integral entre menos 1 y 1 de esta expresión que está ahí. Esta es una función que la vamos a llamar g. Ya, por supuesto, tiene que haber una manera razonable de hacer el cálculo y ese problema en realidad lo que está midiendo es introducir una siguiente propiedad que vamos a contar. Esta es la propiedad que vamos a introducir. Había hecho el cálculo antes, por eso que... Vamos a aplicar la siguiente propiedad. Dice que si tienes una función impar, entonces la integral en un intervalo simétrico es 0. ¿Ya? Esa integral vale 0. La función es impar. Voy a hacer un comentario acá. Geométricamente es un resultado razonable. Mira, voy a hacer el comentario aquí. Y aquí voy a aprovechar de hacer otro comentario respecto de área. Aquí hay que tener cuidado donde uno lee. Comentario. Voy a hacerlo acá. ¿Qué es lo que se sabe? Si la gráfica está sobre el eje, piensa en una función continua o integrable. Entonces, esto es área. Área, que es igual a esta integral. ¿Correcto? Pregunta. Si la gráfica queda toda abajo el eje. Ahí. Este es A, este es B. Aquí también tengo una región. Aquí tengo una región. La única diferencia respecto de la anterior es que está limitada inferiormente por la curva. Porque la gráfica queda toda abajo el eje. ¿Ya? En la región de la izquierda, la región está limitada por arriba por esta gráfica. Nosotros sabemos que si la función es integrable, este número existe. Además sabemos que es mayor que 0. Y ese número es justo el área. La región que está a la derecha también tiene área. ¿Cómo podemos calcular el área de esa región? Aquí estamos viendo, si algo lo puedo achurar es porque lo puedo calcular, el área. ¿Cuánto vale el área de esto? El área
Recuerde que el área es siempre un número positivo. ¿Cuánto vale el área de esa función? De esta porción. Bueno, el área de esa porción que está ahí es menos este número. ¿Pero por qué le pongo menos? Porque este número es negativo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque sabemos que si la gráfica, si la función tiene un signo, la integral también. Este número es negativo. Y con este signo nos queda positivo. Si la gráfica está toda abajo el eje, el área se calcula como menos la integral. La integral es un número negativo, el valor de la integral. Por lo tanto, esto es un número positivo. En algunos textos le llaman área negativa. Eso no es correcto. El área siempre es positiva. ¿Sí? Entonces, eh, lo que está ocurriendo es que entonces, si tengo porción bajo el eje, estoy encerrando algo bajo el eje. Entonces, la porción que queda bajo el eje se puede calcular con una integral. Menos la integral los mide el área. ¿Ya? Entonces, de acá uno deduce lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo una gráfica de función que tiene tanto arriba como abajo? Entonces nosotros podemos considerar esta región Entonces, ¿cómo calcularíamos el área de la región que está achurada? ¿Cómo lo haríamos ahí? Este es igual a f de x. Igual a f de x. ¿Cómo calcularíamos el área de esta región? Bueno, fíjate que esa área que está achurada está constituida por dos pedazos. Aquí tengo un pedazo R1 y aquí hay un pedazo R2. Entonces, el área de R sería la región total, ¿no? La unión de esos dos pedazos. ¿Cómo calcularíamos el área de R? Nosotros sabemos que si tú tienes una región que está dividida en dos pedazos, el área es la suma de las áreas. Esto es una cosa claramente intuitiva, es cierto. ¿Sí? Entonces, si uno tiene una gráfica de una función y tiene una porción sobre el intervalo y una porción bajo, entonces, y si la función es buena, hay uno o dos valores en el intervalo donde se produce el cambio de signo. Por ejemplo, en este caso vale 0. Ahí. El área de esa región está dada por esta integral. Calidad C, ¿cierto? Ahí. Más esta integral nos calcula el área de la porción R1. ¿Cómo calculamos el área de la porción R2? Bueno, como en el caso de R2 la gráfica queda toda abajo, nos quedaría así, ¿no? Este número es positivo. Este número es positivo. La suma de estos dos números nos da el área. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que dice la propiedad? Como para ir cerrando. ¿Qué es lo que dice? Si f es una función impar, si f es una función impar, ¿por qué este integral es cero? Si f es una función impar, nosotros tenemos algo así.
Si f es una función impar, sabemos que la gráfica de esa función es simétrica respecto al origen, así que es una cosa como esta. Si este es a, y este es menos a, entonces lo que está ocurriendo es que este número, es que esta porción y esta porción tienen la misma área. ¿Sí? Pero como números difieren en el signo. Entonces, al sumarlos te da 0. Porque esta integral, entre menos a y a de f, es la integral entre menos a y 0 de f más la integral entre entre 0 y a. Aquí estamos usando la propiedad de que estamos partiendo el intervalo en dos pedazos. Aquí está 0. La integral entre menos a y a de la función se escribe. Y resulta que lo que uno puede probar, esto vale 0 porque esta integral como número es menos esta integral. En este dibujo, aquí no estamos diciendo que es un número negativo, estamos diciendo que difieren en el signo, por lo tanto al sumar es 0. En este dibujo, lo que estamos diciendo que para este dibujo, que si la integral entre 0 y a de f es un número positivo, la integral entre menos a y 0 es negativo. O sea, ambos tienen el mismo valor absoluto. Entonces difieren solo en el signo. Es razonable desde el punto de vista del área porque ambas porciones son simétricas. Como áreas, ambas porciones tienen la misma área. En el caso del lado izquierdo, el área no está dada por la integral, está dada por menos ese valor, ¿sí? Porque está la gráfica por... Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué? Por eso la integral es 0. No con esto. Por eso la integral de toda esta función es 0. Porque esta función es impar. Entonces, hay que mostrar que esa propiedad se cumple y mostrar que esta función es impar. Mira, esta función es impar. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea impar? Que si cambiamos x por menos x, te queda menos g de x. Eso significa que sea impar. Bueno, pero ¿por qué eso es cierto? Reemplazamos, si tú reemplazas x por menos x acá, tienes que acordarte de que la función seno es impar. Es decir, voy a colocar no x acá, seno de menos teta en menos seno de teta. Entonces, si tú reemplazas x dentro del seno, te queda menos seno de x. Y vuelves a aplicar el seno de ese nuevo número. Entonces te aparece un seno, un signo negativo delante. Ahora, en el caso del cuadrado, ese signo se pierde, menos 1 al cuadrado es 1. Así que te queda esta igualdad, usando en alguna parte esta condición. Entonces la función g es impar. Y como la función g es impar, esta integral es 0. Entonces lo que está faltando es mostrar que esta propiedad se cumple. Bueno, esta propiedad que está acá es consecuencia de esta propiedad, la que estoy mencionando aquí. Esta propiedad. La integral entre menos a y 0, aquí estamos pensando que es positivo, que esa integral es igual a menos la integral entre 0 y a. Y eso uno lo puede probar. Y aquí está la demostración. Mira, la idea es bastante simple. Lo que cuesta es escribir.
Si tú tienes este intervalo, y le agregas este intervalo, y tú tomas una partición de este intervalo, por ejemplo, voy a pensar en 3 puntos, ¿no? Estamos tomando una partición. Entonces este es x0, x1, x2, x3 y x4. Esta es una partición del intervalo 0 menos a0. Si tú multiplicas, fíjate que aquí tengo que menos a es menor que x1, es menor que x2, es menor que x3, es menor que 0. Si tú multiplicas por menos 1 acá, terminando con esto, te quedaría así, ¿no? 0 es menor que menos x1, es menor que menos x2, es menor que menos x3. Es menor que a. O sea, si multiplicamos por menos uno de estos números, generamos una partición del intervalo 0a. A este le llamamos I0, I1, I2, I3, I4. Con esta partición, al lado izquierdo genera un al lado derecho. Entonces, lo único que hay que mostrar es que si construye la suma de Riemann con esta partición, es lo mismo que construir la suma de Riemann con la partición del lado izquierdo, pero difieran el signo. Eso es lo que se va a probar aquí. Si escogemos la partición de ese intervalo, y escogemos los C sub k en ese intervalo, entonces, al multiplicar por menos 1, hay que hacer un acomodo de índices para hacer calzar el punto, ¿ya? Porque fíjate que si tú estás multiplicando, tienes que volver a enumerar. Si yo multipliqué por menos 1, tengo que volver a enumerar. Entonces, yo voy a construir una partición. Este va a ser I0. Este va a ser I1. Este va a ser I2. Este va a ser I3. Este va a ser I4. ¿Sí? Y tengo cometido un error grosero. Estoy multiplicando por menos 1. Entonces acá nos queda, era x3, x2, x1, todos en dar vuelta, ¿sí? Entonces tenemos que hacer empatar los índices nomás. Quiero que i0 sea 0 y que 1 sea el más grande del otro, con negativo, y 2. Entonces aquí lo que uno hace es empatarlo de esta manera. Menos xn menos k, con k igual 0. Entonces generamos una partición en el otro lado de este intervalo. Y ahora, si escojo un punto aquí, yo quiero que cuando multiplique todo por menos 1, escoja el punto, el menos ese número está acá. Entonces lo que hacemos es tomar el menos el, ¿no? De la misma manera. Ahí. Y aquí escogemos ese que está ahí. Menos, que queda en el intervalo. Entonces, la suma de Riemann con la partición en el intervalo 0a difiere del signo. Fíjate que aquí estamos usando el hecho que es impar. En esta parte se está ocupando f de menos algo es menos el f de algo. Menos, ahí está el número. Por lo tanto, la suma de Riemann en el lado derecho, en realidad es menos la suma de Riemann en el lado izquierdo. Ahí sale el signo negativo. Y si nosotros tomamos el límite, llegamos exactamente a este vuelta, como límite de suma de Riemann. Y de ahí concluimos lo otro. ¿Ok? Para terminar, nota, me disculpo por el atraso. Uno puede probar lo mismo si f es par, o sea, f de menos x es igual a f de x,
Entonces uno copia este mismo razonamiento y lo que va a obtener es lo siguiente. Entonces, la integral entre menos a y 0 de f de x, si la función es par, el valor de la integral coincide. F de x de x. Estamos pensando que es mayor que 0. En esta misma demostración, el signo desaparece aquí. F de menos L es igual a F de. Luego, esta integral entre menos a y a de f de x es igual a 2 veces esta integral de f de x de x. ¿Ok? Porque al separar entre menos a y 0 y a, estas dos se suman y no se restan como en el caso. Y geométricamente lo que está diciendo acá, bastante más intuitivo, que si la función es positiva, por ejemplo, tenemos algo ahí, entonces lo que ocurre es que si la función es par, la gráfica se copia al otro lado, por lo tanto el área se puede calcular como el área de la porción que está al lado derecho, izquierdo, por ejemplo, derecho, por ejemplo. Sí. Esas dos regiones tienen la misma área. Esa que está. El área total es la suma de esas dos, que es 2 veces el área de la porción de la que está a la izquierda, a la derecha. ¿Ya? Bueno. Bueno, aquí estos son algunos de los problemas que estaban planteados. Yo voy a enviarles otro listado más para compartir. Les voy a enviar durante